comienza a mostrar una visión. Veía, hermanos, que descendíamos a una gran velocidad por un túnel, por un agujero muy oscuro que no se miraba pero ni la palma de mi mano. Veía, hermanos, que descendíamos por aquel túnel a una gran velocidad, y el Señor no me decía nada. Él estaba conmigo, pero no me decía nada. Él, hermanos, no me decía nada, solamente andaba conmigo, y de momento a otro salimos de ese túnel, hermanos, y cuando llegamos, nos quedamos en el aire, y veía una gran oscuridad, veía una gran tinieblas que solamente se palpaban y daban mucho miedo, daban mucho temor. Mi alma se comenzaba a entristecer, mi alma se comenzaba, hermanos, a tener miedo, porque al ver aquella cosa, al ver aquello, no fue fácil. Estábamos, hermanos, en el aire, estábamos volando, y yo veía, hermanos, como un montón de puntitos rojos que salían, hermanos, que miraba desde lejos hacia abajo, muchos puntos rojos, y esos puntos rojos eran llamitas que se miraban hacia abajo, llamitas, y eran millones de llamas que se movían de un lugar a otro, y de esas llamas salían muchas voces gritando, y salían muchas voces, y gritaban, y aquellas voces se hacían una sola voz. Y era algo tremendo, era algo terrible lo que se miraba en aquel lugar, y se miraban tinieblas. Yo veía tinieblas, y solamente después de aquellas tinieblas podía ver aquel montón, muchos puntos rojos, llamitas, a lo lejos, hermano. De momento el Señor comenzó a descender conmigo, y de momento estábamos en el suelo, tocamos el suelo. En ese entonces comencé a ver que aquellas llamas ya no eran unas llamas pequeñas, ya eran unas llamas grandes, gigantes, de 2 metros y medio de alto. Y veía, hermanos, muchas llamas alrededor, de 2 metros y medio aproximadamente de alto, al rojo vivo. Quiero que sepa, hermanos, que las llamas de ahí son diferentes al de la tierra. Las llamas de ese lugar son de color rojo, al rojo vivo. Están y salen de su propio cuerpo, están incrustadas de su propio cuerpo, y se hacen más anchas y se hacen altas, hermanos. Y eran muchas llamas de ese tamaño. Aquellas llamitas que miraba de lo alto ya no eran llamitas, eran llamas muy grandes. Y veía, hermano, al frente mío, podía observar una llama muy grande, al rojo vivo, que estaba frente mía, cuando de repente aquella llama comenzó a salir una voz de una mujer que gritaba y decía: Señor, Señor, ayúdame, dame una oportunidad más, sácame de aquí, ya no soporto este tormento, ayúdame, Señor. Y el Señor no decía nada. El Señor se quedaba callado, como que ignoraba a aquella persona que estaba ahí, y no me decía nada, hermanos, cuando de repente comenzamos, y en transcurso de segundos, a salir de ese lugar, y me muestra otro lugar. Y en ese lugar solamente sentía que andaba en el aire, ya no estábamos en el suelo, sino que en el aire. Sentí, hermanos, que estaba en el aire. Yo no veía nada por la inmensa oscuridad que se mira ahí. Sentía una inmensa oscuridad, pero sí podía escuchar un sonido muy frecuente que salía de aquel lugar, y le hacía podía escuchar ese sonido muy frecuente en aquel lugar. Y cuando de repente comenzó a emanar una luz muy brillante, una luz muy grande, una luz muy linda, cuando pude ver que aquel sonido frecuente eran como caían las almas a aquel lugar. Veía así, en la parte de arriba veía, hermanos, como un agujero muy grande, y de ese agujero comenzaban a caer por segundo aquellas almas, y caían desnudas, y ellas estaban confundidas, porque decían, hermano, yo los podía escuchar lo que decían. Ellas decían: no, ¿qué pasa? Porque estamos en este lugar, no entiendo. Hace un momento estaba en la tierra, hace un momento estaba caminando, cuando de repente ya no estoy en aquel lugar. Y se estaban confundidos, hermano. No encontraban palabras como
no entendían lo que estaba sucediendo, pero esas personas eran aquellas personas que estaban cayendo al infierno y que estaban muriendo en ese preciso momento aquí en la tierra. Quiero decirles, hermanos, que esa escena fue algo muy grave. Esa escena fue algo muy impactante en mi vida, marcó mi vida. Como ver que las personas están cayendo por segundo en aquel lugar. Eran millones y millones de personas que caían en aquel lugar por minuto caen, por minuto y caen y caen. Al ver aquello, hermanos, quiero contarles también que miré cómo aquellas personas caían al suelo. Cuando caían al suelo de aquel lugar, la llama inmediatamente comenzaba a salirle de su cuerpo. La llama inmediatamente comenzaba a expandirse y era aún el dolor más fuerte, aumentaba el dolor para ellos. Era algo difícil lo que miré en ese lugar. El infierno es real, el infierno existe, hermanos. El Señor me decía, di todo lo que te voy a mostrar, cuenta al mundo todo lo que te voy a mostrar, porque si tú callas y no cuentas, demandaré la sangre de aquellos que mueren sobre ti, porque hay muchas personas que se están viniendo a este lugar y tú tienes que dar esta palabra, tienes que llevar al mundo esta palabra. Oh, Santo Dios, ayuda, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Después de aquello, en transcurso de segundos, me mostró otro lugar. Me mostró que estábamos sobre un callejón, en un callejón. Y en aquel callejón, hermanos, al final de aquel callejón pude ver una puerta muy grande, aproximadamente unos 2 metros aproximadamente de alta, era muy ancha. Aquella puerta era muy ancha y a la par izquierda y a la par derecha habían 2 criaturas muy gigantes, aproximadamente unos 2 metros de altura aproximadamente. La criatura que estaba, hermanos, a la par, y la criatura que estaba, hermanos, a la par derecha era de un color aproximadamente verde oscuro. La que estaba a la izquierda era de un color más negro, era el color negro el que estaba a la par izquierda. En sus manos tenían una lanza muy grande y aquella lanza era muy filuda. Veía, hermanos, lo veía muy de cerca porque el Señor me permitió verlo muy de cerca, pero aquellos criaturas tan horribles, feas, a mí no me podían ver, solamente decían cosas, decían palabras blasfemas contra Dios, decían vamos a ir a destruir a la iglesia, vamos a mandar a destruir a la iglesia, vamos a mandar a destruir al pueblo del Señor, porque nos tiene muy cansados ya. Ya queda poco tiempo, decían ellos. Vamos a ir a destruir a las personas. Y veía que en la par, en la mano derecha, tenían una lanza muy grande, filuda. Y el aspecto de aquellas personas eran como ver los cocodrilos de aquí en la tierra, así, hermanos, la piel de los cocodrilos de aquí en la tierra eran escamosos, feos, horribles, y se reían a carcajadas y maldecían a Dios, maldecían a la iglesia. Oh, Santo Espíritu, manifiesta tu gloria en esta hora, Señor. Que las personas que escuchen este mensaje, oh Dios, se conviertan a ti. Envío palabra de sanidad, envío palabra, Señor, sanidad espiritual sobre su vida. En el nombre de Jesús. Después continúa mostrándome el Señor, veía, hermanos, como un demonio muy gigante, de aproximadamente unos 3 metros y medio de altura. Era muy delgado, pero era muy alto, era de color negro. El aspecto de aquel demonio era de color negro como el carbón de aquí en la tierra, era muy alto y sus manos eran muy largas, sus pies eran muy largas y caminaba sobre aquel lugar atormentando a las personas de aquel lugar, y las personas solamente gritaban y gritaban del dolor, de la llama, del dolor que causaban los demonios en aquel lugar.
Y seguía mostrándome el Señor y me decía el Señor, ve y cuenta lo que te estoy mostrando, ve y cuenta lo que te estoy mostrando, porque hay muchas personas, hay muchas almas que vendrán por medio de este mensaje. Oh Señor, voy a contar lo que tú me has dado, Señor, en el nombre de Jesús. Continuando con el testimonio, hermanos, veía como demonios pequeños, muy grandes, medianos, que unos tenían 2 ojos, otros tenían 3 ojos, otros tenían 4 ojos, otros no tenían manos, otros no tenían pies. Veía algo feo, horrible. Otros tenían alas, eran muy pequeños. Otros tenían alas y eran muy grandes. Otros tenían alas y eran muy medianos, tamaño mediano, de todo aspecto que se puede ver ahí, horroroso, horrible. Eran aquellas criaturas, hermano. Era algo tremendo lo que veía en aquel lugar. Difícil la experiencia que el Señor me ha mostrado. Pero aquí estoy delante de ustedes con valentía, con pudor, contando lo que el Señor por su misericordia me ha mostrado. Oh Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, ayuda, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Santo Espíritu, manifiesta tu gloria en el nombre de Cristo Jesús. La gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Luego de eso el Señor me seguía mostrando más cosas, me seguía mostrando y me decía, te voy a mostrar más cosas, te voy a mostrar, ven y mira. Y miré, hermano, algo tan horrendo lo que pude ver en aquel lugar. Veía como un animal, como especie de un perro, de un lobo muy grande, tenía debajo de sus garras a una mujer. Veía el aspecto de una mujer, pero la mujer estaba boca arriba y él tenía con una garra, la tenía así hacia abajo en el suelo, y con otra garra estaba desgarrando su piel. Quiero decirles, hermanos, que fue algo tan maravilloso, algo tan tremendo lo que el Señor me mostró en ese momento. Veía que agarraba su piel, pero de su piel, hermano, fue algo tan horrendo como cuando entraban las garras de aquella criatura, aquel demonio en su piel, de aquella mujer. La mujer gritaba con un gritos tan tremendos, feos, horribles, con una voz solloza, tormentosa, y decía, ayúdame, sácame de aquí, ya no aguanto este terror. Y veía como aquel demonio desgarraba su piel, pero lo raro que se me hizo a mí, que cuando desgarraba su piel, de su cuerpo no salía sangre, sino que solamente salían los pedazos de piel de su cuerpo, y me queda viendo el demonio y me dice con una voz ronca, fea, horrible, que jamás he escuchado aquí en la tierra. Me decía ese demonio, vamos a ir y vamos a destruir la iglesia, lo vamos a incrustar dentro de la iglesia, lo vamos a meter dentro de la iglesia. Tenemos muchas maneras como hacerlo, tenemos muchas maneras como entrar y destruir a la iglesia. Me decía con una voz burlesca, y me decía también, te odio, te odio, te odio. Yo no entendía el por qué me odiaba, si yo nunca le había hecho daño, nunca, digo yo, no entiendo por qué esto me está diciendo él, si yo nunca le he hecho nada, yo no entiendo. Y era que decía también, odio a la iglesia, odiamos a la iglesia, la vamos a destruir a como dé lugar. Fue algo tan tremendo esa escena que miré, hermanos. También me sigue mostrando y me sigue mostrando otra visión, y me decía el Señor, te voy a mostrar esto para que veas y cuente a la gente que el infierno es real, que el infierno existe. Veo, hermano, una mujer en una mesa. La mesa era larga, pero no era muy ancha, y aquella mujer estaba acostada en aquella mesa, como que aquella mesa tenía un imán con ella, y de aquella mesa veía, me pude acercar a ella y veía como unos gusanos que tenían unos dientes como sierra, muy pequeñitos, pero que los movía muy rápido, grueso, de aproximadamente unos 25 a 30 centímetros cada uno, color blanquecino. Veía aquellos gusanos tan feos, horribles,
como con ansia de comer. Y yo miraba cómo se le metían en el abdomen, en la parte del abdomen de aquella mujer, y perforaban su piel, y veía muchos gusanos perforando su piel. Unos se metían y otros salían de su cuerpo, otros entraban por sus oídos, por su nariz, por todo su cuerpo recorrían muchos gusanos, y ella gritaba del dolor que sentía de aquellos gusanos perforando su piel, y se los quitaba, y yo miraba que cuando se los quitaba aquellos gusanos comenzaban a salirle aún más, comenzaban a multiplicarse. No entendía por qué comenzaban a multiplicarse. Lo que pasa que la palabra del Señor nos dice en el libro de Marcos, hermano, que ahí dice, donde el gusano de ellos nunca muere, ni el fuego nunca se apaga. Oh, esa es una escena tan terrible que miren aquel lugar. Luego el Señor me decía, te voy a mostrar más cosas. Me muestra una visión más, y me decía el Señor, aquí te voy a mostrar un demonio muy pequeño, de unos 70 a 80 centímetros más o menos de altura. Era un demonio largo, color púrpura o morado. Aquel demonio tenía el aspecto muy horrible. Tenía 4 ojos a lo largo de su cuerpo, tenía una boca, en la boca tenía unos dientes muy filudos, no tenía manos, tenía unos pies muy cortos, y aquel demonio solo se reía, hermanos, y decía cosas. Aquel demonio maldecía a la iglesia, ya que era muy pequeño, pero tiene un rango muy grande, hermanos. Después me muestra otra visión el Señor, y me decía el Señor, te voy a mostrar más, te voy a mostrar más, te voy a demandar más, para que vayas y cuentes a la iglesia, para que vayas y cuentes a la humanidad lo que te estoy mostrando. Me mostraba otro demonio más pequeño que ese, color morado, color morado su cuerpo, redondo, lleno de pelos de color morado. Él solamente tenía un ojo, no tenía manos, tenía pies cortos. Y esos son unos demonios que ahora están apareciendo muy frecuente aquí en la tierra, están apareciendo muy frecuente por la televisión, se miran esos demonios. Horrible, hermanos. Cuando el Señor me decía, ve y cuenta lo que te he mostrado, ve y cuéntalo, no calles, porque habrán muchos que te creerán, pero habrán muchos que no te creerán, pero yo soy tu fiel testigo, me decía el Señor. Ve y cuenta a la humanidad, ve y dile a mi iglesia que yo voy por un pueblo santo, sin mancha y sin arruga y sin ninguna contaminación. Ve y cuenta primeramente a la iglesia, y ve y cuenta a la humanidad que el infierno existe y es real, y que si no se arrepienten de sus pecados van a perecer y van a ir a ese lugar. Me decía el Señor, y me exhortaba y me decía, cuéntalo, 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 porque si no voy a demandar la sangre de aquellas personas que no han escuchado del infierno, la voy a demandar sobre ti. Y hoy, hermano, estoy saliendo de esto, estoy saliendo para que tú, hermanos, veas la realidad del infierno. El infierno es real, la llama es real, los demonios son reales, también los gusanos son reales, horribles. Me decía el Señor, yo voy por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Ve y dile a mi pueblo que yo morí por ellos en una cruz, y por ellos voy. Ve y dile a mi pueblo que yo vengo pronto, ve y dile a mi pueblo que yo vengo ya, me decía el Señor. Ve y dile a mi pueblo que esté velando, que esté orando, porque mi pueblo ya no me adora como antes lo hacía. Mi pueblo hoy está acomodado a las cosas de la tierra. Mi pueblo ya no ora, mi pueblo ya no ayuna, me decía el Señor, como antes lo hacía la iglesia primitiva. Ve y dile que se vuelvan a las sendas antiguas. Ve y dile que busquen mi rostro, que clamen misericordia, porque yo los voy a librar del día postrero. Ve y diles que yo los amo, me decía el Señor, yo los amo, y no quiero que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento conmigo.
pero me lo decía con una voz muy triste. Estaba llorando, el Señor lloraba mientras me decía aquellas palabras, hermanos. Quiero decirles que el Señor llora cuando nosotros le fallamos. El Señor llora cuando nosotros le damos la espalda a Él. Mas Él tiene misericordia de nosotros. Cuando nosotros le fallamos al Señor, el Señor nunca se aparta de nosotros. Él permanece fiel mientras nosotros somos infieles. Él sigue esperando que nos arrepintamos y que nos volvamos a Él. Y es por eso que te digo, hermano, que está jugando con el Señor, aquellos cristianos que escuchan este mensaje y que andan en un camino de doble ánimo. Te ruego en el nombre de Jesús que te vuelvas a las sendas antiguas y busques su rostro tal como es. Que dejes el pecado y busque al Señor. Aquellas personas que no han aceptado a Cristo y que van a escuchar este mensaje, los bendigo en el nombre de Jesús. Y te ruego que lo busques al Señor, porque si no un día vas a tener que ir a dar esas cuentas a Él en el trono blanco y te va a decir: ¿qué hiciste por mí en la tierra? No me acuerdo de ti, hacedor de maldad. No me acuerdo de ti, hacedor de maldad. Ve al fuego eterno que tengo preparado para ti, para el diablo y sus ángeles. No permitas eso. Permite que el Señor llegue a tu corazón, toque su vida y toque su corazón. Conviértete a Cristo, sírvele para que un día mueras con Él o te lleve en el rapto, en el arrebatamiento y seas salvo. Oh, santo, santo, santo. Este es el testimonio, hermanos, que el Señor me ha dado. Les ruego en el nombre de Jesús que busquen al Señor. Donde quiera que usted me escuche, en cualquier país, nación, ciudad, aldea, caserío, pueblo, que me escuche en el nombre de Jesús. Estamos orando por usted, para que el Señor tenga misericordia por usted. Ahí donde usted se encuentra, si usted quiere recibir a Cristo, si usted va a reconciliarse con el Señor y este mensaje le ha tocado, le ruego en el nombre de Jesús, repita esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, me presento delante de su presencia, Señor, reconociendo que soy un pecador. Acepto a Cristo Jesús, me reconcilio con Cristo Jesús, renuncio al diablo y sus ángeles. Renuncio a toda cosa que sea maldecida o sea maldita para mi vida. Y creo y digo que todas las maldiciones que el diablo me ha enviado se convierten en bendición. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Acepto al Espíritu Santo en mi vida. Acepto a Cristo Jesús en mi vida. Prometo servirle, adorarle. Oh, en el nombre de Jesús voy a orar por tu vida en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este mensaje que tú has dado al pueblo. Gracias por esta oportunidad que me permites de hacer.